Bueno, vamos a hacer otro ejercicio, va a ser la tabla número 2. Bueno, que en realidad tendría que ser tabla número 3, el cálculo de medidas de tendencia central. Después anexamos las de dispersión. Entonces aquí sería nuestro ejercicio 3. Ok. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es primero calcular el ancho de intervalo. Para el ancho de intervalo voy a restar las fronteras de clase, la mayor menos la menor. Aquí ya hice la resta, 2.9 menos 1.7, 1.2. Exactamente lo que me dé. Aquí no tengo que redondear ni nada porque me va a dar con el número de decimales que tengan el ancho de las fronteras de clase. Bueno, entonces tengo el valor de 1.2. Como son fronteras de clase, van a ir continuas. Entonces seguiría, déjenme hacerlo un poquito más delgada, con el mismo valor aquí, se repite por ser fronteras de clase, 2.9, y le voy a sumar 1.2. Entonces tenemos 2.9 más 1.2 y obtengo 4.1. Entonces 4.1 también empieza la siguiente, 4.1, le sumo 1.2 más 1.2, 5.3. 5.3, el siguiente intervalo, le sumo 1.2, 6.5, 6.5 más 1.2, 7.7, 7.7 más 1.2, 8.9, 8.9 más 1.2 sería 10.1. Entonces vamos a sumarle más 1.2 más 1.2, 10.1 y el último 10.1a más 1.2, 11.3, ¿ok? Bueno, ya tenemos completa la columna de fronteras de clase. Ahora vamos a calcular las marcas de clase. 1.7, para calcular las marcas de clase, por intervalo voy a sumar ambos extremos y lo divido entre 2. Entonces tenemos 1.7 más 2.9, lo que nos da entre 2. 2.3 es la que nos va a marcar los decimales que vamos a utilizar, las marcas de clase. 2.3. Voy a llenar toda la columna. Ok, entonces ya tenemos completa la columna de marcas de clase. La llené para que no se haga tan extenso el video. Bueno, ahora ya podemos empezar a calcular las medidas de tendencia central. Perdón, falta la frecuencia acumulada. Tenemos, perdón, déjenme traer el lápiz hacia acá. Entonces tenemos 4 más 8, 12, más 17, 29, más 16, 9 y 6, 15, llevamos 1, 2, 3, 4. Más 14, 4 y 5, 9, 4 y 1, 5. Más 17, 7 y 9, 6, llevamos 1, 76. Más 13, 6 y 3 son 9, 7 y 1, 8. Más 11 son 100 datos, ¿ok? Bueno, entonces ahora sí ya puede empezar a calcular las medidas de tendencia central. Primero, por intervalo, vamos a multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta para poder calcular la media aritmética. Entonces tenemos 2.3 por 4, 2.3 por 4 y nos da 9.2. 3.5 por 8, 28. 4.7 por 17, 79.9.
El siguiente es 5.9 por 16. 5.9 por 16. 94.4. 94.4 es 28, venimos con punto. El siguiente, 7.1 por 14, 7.1 por 14. 99.4. 8.3 por 17. 8.3 por 17. 141.1. 9.5 por 13. 123.5. Y por último, 10.7 por 11. Y me da 117.7. Bueno, vamos a hacer la sumatoria. Ok, ya tengo la sumatoria y nos da un valor de... Déjenme traerlo para acá. 693.2. Entonces tenemos 693.2. Lo voy a dividir entre los 100 datos que tenemos, de acuerdo a la frecuencia acumulada. Aquí nos da el total de datos. Entre 100. Ya bueno, ¿en cuánto va a salir? No lo voy a dividir. 693.2 entre 100. Y me da 6.932. Como la marca de clase tiene un decimal, con un decimal voy a dejar la media aritmética. El segundo decimal es un 3. Como es menor a 5, se queda el primer decimal como está. Entonces mi media aritmética es 6.9. Esto va a ser importante porque no tiene caso aumentar decimales cuando la marca de clase nada más tiene 1. Con la marca de clase nos vamos siempre a guiar, en el caso que estamos principalmente tablas, para poder encontrar los decimales o poder establecer ese criterio. No quiere decir que ustedes me dejen 6.932 esté mal, pero va a ser bien importante los criterios que estamos tomando para que los pueda yo evaluar. Bueno, entonces ahora vamos a calcular la mediana. Para la mediana necesito buscar en la frecuencia acumulada el valor de, aquí voy a buscar la mediana y voy a buscar el valor de n sobre 2. Entonces tenemos n sobre 2 va a ser igual a 100 entre 2. Voy a poner para la mediana. Me da un 50. Voy a buscar en dónde está el 50 aquí. En ese intervalo voy a buscar el valor de la mediana, en el intervalo 5. Voy a poner la línea un poquito más delgada. En ese intervalo me voy a basar para poder encontrar el valor que tenga la mediana. Entonces tenemos, ¿qué estamos haciendo con verde? Bueno, voy a sustituir. La mediana va a ser igual al límite inferior que damos, que es la frontera de clase inferior, 6.5. Le voy a sumar n sobre 2. N, ya vimos que vale 50, de una vez lo sustituyo. Menos la frecuencia acumulada anterior, va a ser menos la de arriba, 45. Recuerden que aquí no hay posibilidad de que me quede negativo, porque la acumulada anterior siempre va a ser menor. Y lo voy a dividir entre la frecuencia absoluta del intervalo que escogí para trabajar, que es un 14, por el ancho de intervalo que aquí habíamos calculado, 1.2. Bueno, haciendo toda la operación, 50 menos 45 me da 5. 5 entre 14 por 1.2. Y lo que me da le voy a sumar 6.5. Igual. Tenemos 6.928, 5, 7, un montón de decimales. Pero vamos a redondear al primer decimal porque un decimal tiene la marca de clase. El segundo decimal es un 2. Como es menor a 5, se queda el primer decimal como está. Entonces la media aritmética va a ser igual a 6.9.
Ya tenemos el valor de la media aritmética, 6.9. Bueno, ahora vamos a calcular la moda. Miren, vamos a buscar el valor mayor en la frecuencia absoluta. En esa columna es en donde se va a buscar el valor de la moda, que es el valor mayor, pero tenemos dos veces el número mayor, que es el 17 y el 17 que está por aquí. Entonces tenemos que calcular dos modas. Si el valor mayor se repite varias veces, pues tenemos que calcular el número de modas que existen en las repeticiones. Vamos a calcular la primera. Entonces vamos con la moda 1. Voy a ponerle el número 1. Necesitamos el valor de delta 1 y el valor de delta 2. Para delta 1 va a ser la frecuencia absoluta mayor menos la de arriba. Entonces sería 17 menos 8. Para delta 2 sería la mayor menos la de abajo. Entonces sería 17 menos 16. 17 menos 8 va a dar un 9. 17 menos 16 va a dar un 1. Y vamos a calcular la primera moda. La frontera inferior la voy a poner ¿con qué color? Con azul. Voy a escoger en qué intervalo voy a trabajar la primera moda. Ahora la otra la voy a trabajar en voy a escoger el rosa, donde está la otra frecuencia absoluta mayor. Entonces aquí le voy a usar la nomenclatura de moda 1 para calcular la moda 1 y esta la voy a ocupar para calcular la moda 2. Bueno, entonces vamos a sustituir. Para la moda 1 mi límite inferior va a ser 4.1 y le voy a sumar delta 1 que tiene valor de 9 sobre delta 2 que tiene, entre la suma de las dos, 9 más 1 por el ancho de intervalo que es 1.2. Esto va a ser igual a 4.1 más 9 entre 10. Bueno, voy a hacer toda la operación en la calculadora. Entonces tenemos 9 entre 10, 9 entre 10. Lo que nos da lo vamos a multiplicar por 1.2 y le vamos a sumar 4.1. Entonces, el valor de una de las modas es 5.18. 5.18. Pero hay que hacer redondeo porque vamos a dejarlo con un decimal. Entonces, la moda 1 va a ser igual, como el segundo decimal es mayor a 5, el primero lo subo al inmediato superior. Entonces sería 5.2. Ok, ya tenemos el valor de una de las modas. Vamos a calcular la segunda. Lo voy a hacer con otro color, por morado. Bueno, entonces vamos a calcular. Primero necesito el valor de delta 1 y delta 2. Delta 1 va a ser 17 menos 14. 17 menos 14 igual a 3. Delta 2 va a ser 17 menos 13. 17 menos 13 va a ser igual a 4. Y ya puedo calcular la moda número 2. Esto va a ser igual al límite inferior 7.7. Le voy a sumar delta 1 que tiene valor de 3 entre la suma de las dos deltas por el ancho de intervalo. Entonces vamos a ver cuánto nos queda el valor de la moda número 2. Tenemos 3 entre 7. 3 entre 7, lo que nos da por el ancho de intervalo. Y lo que nos da le voy a sumar 7.7. Podrían colocar toda la expresión en la calculadora, y tienen que darnos el mismo valor. Entonces nos da 8.21428. Vamos a hacer el redondeo, delta 2. El segundo decimal, para poder redondear el primero, es 1, es menor a 5. Entonces el primer decimal se queda como está. Y la moda 2 va a ser igual a 8.2. Entonces no tenemos problema, se calcula el número de modas que haya.